Entrevista. Todos sabemos que una entrevista es un diálogo basado en preguntas y respuestas, y es uno de los formatos más utilizados en la radio. Las entrevistas se pueden desarrollar dentro del estudio o fuera de este. En el estudio tienen la ventaja de que se logra una mejor calidad de sonido, no hay ruidos, probablemente la persona que esté a cargo del control sea muy hábil, así que no va a haber baches, en fin, en calidad es mucho mejor. Pero bueno, las que se hacen en la calle, ya sean grabadas o en directo, trasladan al oyente en su imaginación al mismo lugar de los hechos. Las preguntas en una entrevista deben obedecer al siguiente decálogo periodístico. Número 1. Haga preguntas claras. Número 2. Haga preguntas cortas, no se enrede. Número 3. Haga preguntas concretas. Número 4. Haga una sola pregunta a la vez. Número 5. Haga preguntas abiertas. Recuerden que las preguntas cerradas son aquellas que se responden sí o no. Con este tipo de preguntas prácticamente el que hace el programa es el locutor, el entrevistador. El entrevistado solo se limita a afirmar o a negar. Preguntas abiertas son aquellas que comienzan por ¿qué le parece? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué opina sobre? Etcétera. Estas son preguntas que permiten hablar al entrevistado. Claro que las cerradas pueden servir en determinado momento para precisar una opinión o aclarar un dato, pero en general se debe trabajar con preguntas abiertas. Número 6. Combine preguntas de aclaración, de análisis y de acción. Las de aclaración sirve para conocer más datos sobre algún asunto o para esclarecer una respuesta difícil del entrevistado. Por ejemplo, ¿cuántos niños se han vacunado en esta jornada de salud? ¿O cuáles son las enfermedades más frecuentes por aquí? Las preguntas de análisis sirven para comprender mejor la situación, para descubrir las causas de la misma. ¿Por qué las mamás no vacunan a sus hijos a tiempo? Hay que analizar esa pregunta. Estas preguntas también se utilizan para profundizar sobre un tema. Y las preguntas de acción son mis favoritas. Estas se emplean para arribar a algunas conclusiones. Señor alcalde, ¿cómo se va a mejorar la salud de los niños en esa ciudad? ¿Qué se proponen hacer ustedes para asegurar una buena atención médica? Bien. 7. Evite preguntas indiscretas. Recuerde también que la oportunidad o no de una pregunta depende de muchos factores, culturales, coyunturales, del entrevistado mismo, etc. Número 8. Evite preguntas capciosas o manipuladoras. El entrevistador no debe dar su opinión durante la entrevista, ni añadir comentarios personales a las respuestas del entrevistado. De este modo, si a usted como entrevistador le dicen algo que no le gusta, muérdase la lengua. Usted debe recordar que representa a la audiencia, a toda la audiencia, y como tal no puede abanderarse de pertenecer a ningún sector. No puede empujar tampoco al entrevistado a que tome determinada posición. Número 9. ¿Usted alguna vez ha escuchado la expresión abogado del diablo? Pues métase en ese papel. Muchas entrevistas se vuelven planas y aburridas porque el entrevistador siempre le sigue la corriente al entrevistado y simplemente no se atreve a confrontar sus opiniones con las opiniones de aquellos que piensan diferente. Recuerde que usted es la audiencia y debe hablar por ella, no por usted. Es por eso que les digo que el entrevistador debe jugar al abogado del diablo. Debe preguntar desde la cerca opuesta, desde la posición contraria a la del entrevistado. Si este es de derecha, por ejemplo, se le deben formular las preguntas que le harían los oyentes de izquierda. Si es de izquierda, al revés, las preguntas que harían los oyentes derechistas. Esto no supone falta de coherencia por parte del entrevistador o que sea una falta de respeto para el entrevistado. El abogado del diablo es simplemente una técnica que utilizan los periodistas hábiles para lograr mayor dinamismo precisamente. De esta manera, el entrevistador es el que asume esa representación de su audiencia. Y recordemos que esta audiencia es heterogénea. Y finalmente tenemos el punto número 10. Varíe la formulación de sus preguntas. Las preguntas no deben empezar siempre igual. ¿Qué opina sobre esto? ¿Qué opina ante esto? ¿Qué opina de esto otro? Hay muchas maneras de formular las preguntas, todas valen. Eso sí, si cumplen los 9 mandamientos anteriores. La entrevista, aunque sea breve, comenzará ubicando el lugar donde se realiza e identificando también a la persona que se va a entrevistar. Entonces usted recordará que en la radio no existe ningún apoyo visual, así que una descripción, aunque sea pequeña, será bien recibida por el público. Si el entrevistado es un personaje público, el entrevistador deberá presentarlo. Por el contrario, si es alguien desconocido por la gran audiencia, el entrevistador preguntará su nombre, de dónde es, dónde trabaja, datos fáciles que permitan conocer mínimamente a esa persona que se va a escuchar. Saber conducir una entrevista supone no desviarse del tema, ni dejar que el entrevistado también lo haga. Hacer hablar al callado y hacer callar al charlatán. Saber cortar a tiempo.
también hay que aprender, deben tener en cuenta cómo finalizar una entrevista. Astutamente, los entrevistadores siempre deslizan una pequeña señal antes de su última pregunta. Usan frases como "y ya para terminar", "finalmente" y "por último díganos". En cuanto a la despedida, que sea tan amable como breve. Muchas gracias.